Obviamente sí hay que hablarle a los niños, decirle, hablarle claro. A ti nadie te puede tocar raro, a ti nadie te puede hacer Y esto. enseñarles cuando tienes un toque bueno y cuando hay un toque que tú no te sientes cómoda. Esto es un tema serio. Cuando los niños hablan de abuso, hay que prestarle atención. No se puede decir, que se lo está inventando. Hay gente que le da pela a un niño. Bienvenidos a otra edición de Consejos de Solaire. Yo soy Solaire y hoy, como todas las semanas, les recuerdo mi anhelo por hacer contenido que aporte valor a nuestra sociedad. Bueno, señores, hoy les traigo un tema fuerte, pero es necesario hablar de estas cosas porque suceden, así nos gusten o no. El tema lo he titulado El abuso infantil. Hoy vamos a estar hablando de prevención y de cuáles son esos red flags o señales que dan los niños que están siendo abusados. Y para hablarnos de este tema, hoy traigo una experta eh, en este tema tan candente. Bienvenida, Wendy Montaz. Bienvenida. Gracias. Hola, Soler. Tengo tiempo, me han hablado mucho de ti. Sí. Wendy Montaz, para los que no la conocen, yo creo que aquí todo el mundo te conoce, Wendy. Es la fundadora de Leaders Creating Leaders. Bienvenida, gracias por venir. Hoy está un poco lluvioso y yo siempre doy las gracias porque aquí me visitan gente de todas partes. Me pongo como que culeca siempre diciendo eso, porque es un privilegio tenerte aquí, que hayan venido para Gracias. hablar de este tema tan fuerte, pero que es necesario hablar, Claro. porque pasa mucho más de lo que uno se imagina, yo creo. Sí, es Así cierto. que gracias por aceptar la invitación, por tomarte de tu tiempo, que sé que tienes 1500 cosas pendientes. Antes de entrar en conversación, Wendy, quiero leer un poco no hice mucha estadística porque vamos a hablar al fondo, pero esto fue lo que encontré. Se reportan más de 80,000 casos al año de abuso sexual hacia los niños, pero el número de casos que no se reporta es aún mayor. Es cierto. Se reportan 80, pero hay más que están haciendo abusados, más de 80,000. Esto es algo que, bueno, que uno ve eso y no puede dormir bien de noche. Wow. Los niños tienen miedo de decirle a alguien, por eso no se reportan lo que le pasó, y el proceso legal, de eso quiero hablar contigo, para validar uno de estos casos es muy difícil. Bueno, señora, aquí vamos a hablar de prevención, de red flags, porque a mí no me gusta solamente hablar de temas por hablar, para señalar que están sucediendo. Lo que trato de hacer a través de mi plataforma es buscar soluciones. Entonces, de eso quiero que tú me hables. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a relajarnos un poco. Estamos en el mes de la mujer y vamos a celebrar a la gran mujer que eres. Vamos a Igual. celebrar a Wendy. Ay, a ti también. Wendy, dime, ¿dónde naces? ¿Dónde te criaste? Vamos a celebrar tu vida. Bueno, de mi vida nací en República Dominicana, en un barrio llamado San Carlos. Luego nos mudamos a lo que es la zona colonial y de ahí vine como a los 13 años para este país. Para Estados Unidos. Ay, sí, para Estados Unidos. Wendy, no sabía, porque ni siquiera te dije que te iba a hacer esa pregunta, te agarré de sorpresa. No sabía que era de San Carlos. Mi familia es de San Carlos. Sí. Mis padres, los dos son de San Carlos. Mi padre es apellido Roca y mi madre es apellido Collado. Puede ser que mi familia lo conozca, mi mamá, mis tías, Sí. porque yo vine como a los 13 años para acá y ya después de ahí solo voy de paseo y nos mudamos a otra zona. Eh, qué bueno, de San Carlos Sí, son somos sancarleñas. sancarleñas. Aquí está este panel lleno de sancarleñas.
Bueno, Wendy, eres casada, ¿verdad? Sí, soy ¿Tienes casada. niños? Tengo 4 niños, 2 hembras y 2 varones. Entonces, yo no puedo ni imaginarme tú siendo madre y tener que lidiar con esos casos que tú has lidiado tan complejos. Háblame cómo tú llegaste, a hacer ese tipo de trabajo, a trabajar con niños. Bueno, es una historia bastante un poquito larga. No vamos a entrar en ella porque estoy escribiendo un libro, el cual va a dar el por qué yo decidí trabajar con lo que es todo del cuidado de salud mental, depresión y terminé trabajando con niños. Ujú, A ujú, pesar de que tuve la oportunidad de entrar como oficial de parón, no lo cogí, ya tenía este trabajo de lo que es abuso infantil y dentro de que a veces lloraba por los casos que veía, como quiera, alguien necesita hacer este tipo de trabajos. Y es duro, pero es necesario. Es necesario porque cuando tú dices hay 80.000 casos reportados y más alto es el nivel no reportado, te puedo decir por qué. Porque el abusador siempre es una persona cercana. El abusador siempre es alguien que conocemos. El abusador nunca es una persona que tú no conoces, sino la persona que está más cerca de ti. Ya viene siendo un padrastro, o puede ser una madrastra, porque yo he tenido varones abusados, que esos casos son mucho más peor que el de las niñas, porque cuando se trata de un niño, es más difícil del niño reportarlo, y ya cuando lo reporta, ya tiene muchos traumas. Eh, en algunos casos, yo te puedo decir que me han tocado siendo padrastros, es que yo veo, a veces nosotras las mujeres, una desesperación interna de no estar solas y no llegamos a conocer esa pareja. Y yo digo que antes de tú entrar una pareja a tu casa que no conoces, debemos de conocerla, de ver sus debilidades, qué hacen, cómo se sienten. Porque estos niños que no reportan el abuso es porque la persona, el abusador, le dice, no, si tú le dices algo a tu mamá, yo voy a llamarte a la ciudad y te van a remover de tu hogar, tanto a ti como a tus hermanitos. Entonces ahí, inmediatamente, ese temor le cohíbe a ese niño reportárselo a su madre, pero siempre se lo dicen a una amiguita en la escuela y esa amiguita se lo comunica a sus padres y sus padres, si son responsables, lo comunican a la trabajadora social de la escuela y es ahí donde entonces ese caso se puede hablar. Pero yo he conocido niñas que tienen 5 y 6 años siendo abusadas en su propia casa y no han dicho nada hasta que un día hubo un caso que estaban hablando de lo que es la sexualidad en la escuela y cuáles son los toques buenos y toques malos. Pero ya esta niña siendo abusada de los 7 años, con 12 años, dijo, empezó a llorar. Y ahí la maestra le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Estamos hablando de un tema de sexualidad. Y ella se fue corriendo, pero a su amiguita le comunicó que estaba siendo tocada por sus partes, por su padrastro, que su padrastro, que no podía decir nada que le prometiera, pero la amiguita, gracias a Dios, lo reportó a su madre y su madre, pues fue una mujer excelente que se lo reportó a la trabajadora social de la escuela y así se abrió un caso con la familia. Pero han llegado casos que los padres no creemos que eso está pasando. yo te he dejado hablar porque estoy aquí, tú me has respondido toda la pregunta que yo tenía que te iba a hacer. Eh, una impotencia. Yo siento una impotencia Sí. tan grande y mientras tú estás hablando, yo quiero que tú sepas que yo en mi cabeza lo que me estoy imaginando es maneras de torturar a estos personajes porque, o sea, todo lo que tú mencionaste, empecemos por la familia. Hay un fenómeno del cual
Gracias a Dios yo no he sido víctima de nada de eso, pero se han dado casos, se dio un caso en específico en la familia, no de mi papá, pero una persona que era muy cercana a la familia de mi papá, recuerdo, ese caso me impactó. Y era una persona dentro de esta familia que había violado a muchísimos niños dentro de la misma familia. O sea, él violaba a sus sobrinos, a los primos, a todo el muchachito que se le acercaba. Y cuando empezaron a hablar, eran muchos niños. Lo que hizo la familia, yo creo que tú me hables de eso. Cuando empezaron a hablar, oh, mira, vamos a denunciarlo, vamos a... Entonces los mayores de edad lo que hicieron fue que protestaron, no, nosotros no podemos denunciar eso, Claro. porque lo hacen, es una ignorancia, lo hacen por vergüenza, porque no quieren que se rieguen en el barrio, no quieren que los vecinos se enteren, porque es una mancha para la familia, el apellido. También, ay no, porque recuerdo que la parte que me impactó más fue cuando dijeron: "Ay no, no le podemos hacer eso a esa persona porque ya él es una persona mayor de edad". Y yo dije: "Guau". Entonces, una persona que dañó a tantos niños, eso está bien, porque no se le puede, o sea, defendiendo al abusador. Con relación a eso que tú estás exponiendo de la familia, sí, aquí ocurre mucho también que hay familiares que no quieren reportar el abuso porque necesitan cuidar su apellido, necesitan cuidar su círculo familiar y se les olvida que lamentablemente eso es peor porque ya ahí se mantiene el abusador o visitando el hogar donde fue ese niño abusado o esa niña, o compartiendo entre medio de las Christmas, de Thanksgiving, eh, sin pensar que ese niño va a crecer. Entonces le vamos a normalizar ese abuso. ¿Y qué estamos criando? Y eso es lo que conlleva a que entonces en su adultez se normalice el abusar quizás de una mujer. Una mujer no quiere tener relaciones, pero la obligan, porque vamos creciendo ya con esos patrones, esa raíz que no fueron arrancadas. Primero, no se recibió ningún tipo de terapia para poder calmar ese dolor que se lleva por dentro cuando eres abusado. Y también tienes que convivir con el abusador. Y es algo que de verdad se tiene eh, que trabajar en las familias. Yo digo que yo tuve una amiga su, el tío la abusaba y gracias a Dios que lo reportaron, a la hija de ella, perdón, la abusaba el tío. Cuando ella se dio cuenta, lo reportó y eso es a la corte. Y los familiares de él tienen la osadía de señalarla, juzgarla y también decirle sinvergüenza, mala madre, porque ella hizo ese reporte protegiendo a su hija. ¿Y quién no va a proteger sus hijos? Y déjame decirte que también pasa mucho cuando hay abusos entre hermanos. Yo he tenido casos que han sido hermanos que han abusado sexualmente de su hermanito y es porque ellos en algún tiempo de su vida fueron abusados, pero no le pusieron ningún tipo de nunca los reportaron. Entonces crecieron porque normalizan los casos. Y mira, no es fácil. Hay que ponerse en el zapato de estos niños que han sido abusados, co- porque el proceso para ellos sanar es muy largo. Y no sabemos ni siquiera si cuando llegan a su adultez están realmente, ya han salido de todo eso, porque eso es un trauma. Estamos hablando de una joven que va siendo tocada por alguien, por un adulto,
sin ella querer, ni siquiera conocer realmente. Esto le define su vida sexual. En el Claro que sí, futuro, claro que le sí. afecta. Son personas, me imagino que, no soy psicóloga, pero me imagino que son personas que crecen con esa disfunción, Sí crecen así que la mismo. reciclan y la llevan a su adultez. Entonces, tal vez ni siquiera saben que tienen una disfunción sexual. Y tú lo puedes ver, a veces vemos ya mujeres Se puede que, manifestar en que cambian, promiscuidad también, sí, ¿verdad que sí? claro que sí, o que cambian a veces de pareja, porque no son felices con ninguna de las parejas que han tenido. Y es Ujú. porque han vivido unos procesos que nunca fueron curados. Porque nosotros traemos, así mismo como esa niña que llevamos por dentro, así mismo nosotros traemos todas, todas las cosas desde pequeño que no hemos podido sacar y crecemos entonces con ese dolor interno sin curar y eso se refleja en nuestra vida Y le diaria. pasamos factura a personas que no tienen nada que ver con eso. Exactamente. Y los niños que hablan y no les creen o no le hacen caso. Cuando yo era pequeña, yo escuchaba a mi mamá, tú mencionaste un poco de eso, yo la escuchaba a ella decir, más adelante vamos a hablar de eso, de cómo me criaron a mí. Y mi mamá decía que había mujeres que los niños le decían que estaban siendo manoseadas y ellas escogían, no sé si es algo que se escoge inconscientemente, como tú dijiste, hay mujeres que a veces no quieren estar solas, que sienten que, que le hace falta ese protector, esta energía masculina y tal vez escogen mal porque escogen lo primero que aparece por ahí. Exacto. Y háblame de estos casos, de esos niños que sí hablan y se quejan de que le está pasando algo, pero la gente no le cree. Porque para mí, los niños son inocentes y un niño no tiene, y a los que no ven, que están viendo este programa, señores, un niño no tiene la capacidad mental para inventarse que lo están tocando. No la tiene, ¿sí o no? No, Entonces, cuando un niño dice que le está pasando algo, hay que escucharlo. Le está pasando algo. Háganle caso a sus hijos, ¿verdad? claro. Háblame de eso. Sí, hay casos que los niños han reportado abuso sexual y hay padres que lo que dicen, eso es mentira, es porque está celoso, porque yo tengo a mi pareja que está viviendo con nosotros y Ujú, que quiere que ujú, viva es su papá. Y así, pero aquí se trata con mucha fuerza. ¿Cómo se trata con fuerza? Porque inmediatamente una madre elige la pareja y nosotros, porque hay muchas formas de comprobar cómo sí es cierto ese niño ha sido abusado. Por eso es que tenemos entrevistas forensicas. Esta entrevista forénsica es un especialista, eh, un trabajador social especializado para hacer entrevista a niños. Se le busca la vuelta y nosotros sabemos a través de juegos, de preguntas que le hacemos. No es una pregunta, digo, no es una pregunta, oh, y tú, no, nosotros no hacemos ese tipo de preguntas. ujú, Nosotros esperamos, porque cuando tú le preguntas al niño algo de estás siendo abusado, ya tú le estás poniendo la palabra abuso. ujú. Nosotros hablamos a ver cómo se siente. A veces nosotros mismos decimos, si ellos saben lo que es un good touch y un bad touch. Cuando te tocan, yo siempre le digo a los padres que le enseñen a sus hijos, desde los 2 años que ya hablan, enséñale cuando está siendo tocado de buena manera y no de buena manera, así sea por su maestra, porque tú sientes cuando, hasta como mujer, cuando un hombre te saluda, tú sientes cuando el hombre te saluda de una forma n- bien o te saluda de una forma que te quiere decir algo más. Así son los niños. Sí. Los niños saben cuando nosotros los adultos le estamos dando una caricia que realmente es una caricia de un niño o es otro tipo de caricia porque el niño se siente incómodo. Y a través de esa entrevista forénsica hay un detective Sí. también asignado al caso, pero eso se hace solo, como estamos tú y yo aquí. Mm, Y nosotros entonces estamos atrás de cámara. sí. ¿Quién soy yo? Esa representante que va a la corte a hablar
A dar el testimonio de lo del que tú niño, porque no presenciaste. podemos llevar Ujú. el niño a la corte, claramente, a ponerlo de tú a tú con un adulto. Eh, Esa es una de las razones que siempre vivo siendo insultada, porque me dicen de todo, que yo me lo estoy inventando, que eso no es verdad, pero yo soy en ese momento mm, la que se expresa por ese joven, por ese Tú eres niño, la voz la de voz estos del niños niño. inocentes. Sí. Wow, una entrevista bien bien heavy, bien pesada, bien fuerte emocionalmente. Yo quiero que tú me hables también, porque cuando yo era pequeña, te voy a dar mi testimonio. Mi mamá, yo digo, relajando, ahora le doy la gracia infinita a mi mamá, pero en aquel entonces yo no la entendía. Mi mamá, para mi mamá había un depredador donde quiera. Y yo digo que ella me quitó la inocencia, porque ella me decía, pero chiquitica, chiquitica, mira, a ti nadie te puede tocar. Tú no te puedes sentar en pierna de nadie. Eso A mí está no me bien. importa quién sea. Y si una persona te toca raro, tú enseguida me lo dices, hasta tu papá. Entonces, por eso yo No, digo, me quitó la inocencia, porque no. me dijo, hasta tu papá. Pero vivía encima de mí. Esa mujer era histérica conmigo. Nunca me dejó en casa de nadie, nunca. Era como que yo estaba pegada a ella. Y aún así, señores, yo tengo algo que a mí me pasó. O sea, yo quiero que la gente entienda que aun cuando somos padres sobreprotectores, no dejamos nuestros hijos ir a casa de nadie, como quiera. Es que esta gente andan, mira, es con Y lupa a donde quiera, y buscando. estoy segura que debe de ser con alguien conocido. No, tú te vas a asombrar cuando yo te diga Conocido. cómo fue. No era conocido, Ok. pero yo te voy a contar más adelante. El punto que quiero tocar contigo ahora es eso que hacía mi mamá, a la magnitud de la sobreprotección con que lo hacía. Eso es recomendable. Así es que uno debe de hablarle a los niños. Uno, claro, uno debe de hablarle a los niños de su parte Ujú. privada, de cómo cuidarse, de si alguien, porque ese es el problema. El depredador va a venir y va a decir, si tú le dices a tu mami que yo te toqué, recuérdate, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que vamos a llamar a la ciudad y te Ujú. van a llevar a ti, a tus hermanitos, pues eso es así. Si no, yo le voy a hacer algo a tu mamá. Y el Lo niño, voy a matar, le dicen. sí, Ujú. para protegerse, se queda callado por el miedo, porque dice, si Ujú. le cuento a mi mamá, le va a decir que yo se lo dije, van a llamar a la policía, mis hermanitos se van a ir, yo también, pero él también puede matar a mi mamá porque ya me lo dijo. La mayoría de los casos ha sido así. Y en cuanto a sentarte en la pierna de tu padre, tenemos casos que han De sido padres biológicos, de claro que padres sí. biológicos, Sí. de niños que han Ujú. sido sexualmente abusados Sí, por años por padres biológicos. sí. Entonces, no es solamente, claro, no es que uno va a decir que todos son iguales, Ujú. pero sí ha pasado. Mi mamá veía a un violador en toda la esquina. Yo todavía le pregunto a mi mamá, "Ven acá, ¿a ti te violaron cuando tú eras chiquita?" No, porque era histérica esa mujer, pero tenía sus razones, Tiene sus razones, tenía sus porque razones. es que, y pasa, señores, a veces quien menos tú piensas, y realmente los niños necesitan atención, porque el niño nosotros decimos ansiedad, depresión, pero también hay niños que se han quitado la vida porque fueron abusados por personas dentro de su hogar. Y las madres a veces decimos, no, eso es mentira. Se Entonces, rehusan. inmediatamente tú le dices a un niño que tú no le crees. ¿Qué tú crees que va a estar pasando por su cabeza? Ujú. El niño, porque los niños lo han expresado conmigo, se sienten, no tienen protección. ¿Quién te va No, a proteger si no te protege tu si mamá. no es la Ujú. persona con la que tú tienes confianza? Si ya tú no tienes esa protección, ya tú no tienes nada. Entonces, hemos tenido pérdidas de esos niños, eh,
y después dice, no, porque tenía depresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la depresión nada más lleva a eso, porque todo se nubla en la cabeza de una persona que está pasando por un momento difícil, especialmente una violación. Entonces, podríamos decir que como prevención, obviamente, sí hay que hablarle a los niños, decirle, hablarle claro. A ti nadie te puede tocar raro, a ti nadie te puede hacer Y esto. enseñarles Y y lo que y son el toque ajá, bueno. Incluso hay libros que hablan de eso, ujú, de cómo, cuando tienes un toque bueno y cuando hay un toque que tú no te sientes cómoda. ujú, Cuando a ti te toque, hasta la maestra que te toque, que tú no te sientas cómoda, déjame saber. Para entonces yo hablar con la maestra y decirle, tú sabes que la niña no se sintió cómoda, sí. porque es que con eso tú le demuestras a tu hijo la confianza. Y ya quien sea que vaya a venir y dé un mal paso, el niño va a estar diciendo, yo se lo puedo contar a mi mamá, porque mi mamá me va a proteger, así me digan. Y también decirle, todo el que te haga daño te va a decir que va a Ujú. pasar esto, esto y esto. No le creas, ven donde mí. No le creas, ven donde mí que no va a pasar eso. Más adelante yo te voy a contar mi historia, que te va a quedar. Vamos a hablar de señales. Y yo tuve un episodio con un niño que era amigo de uno de mis hijos mayores. Y ese niño presentaba ciertas conductas que para mí fue un red flag, para mí fue un aviso. Y cuando yo hablé con su mamá, me acuerdo que lo que me contestó fue que no, se puso a la defensiva, Sí. porque el muchachito decía cosas, hacía cosas, era un niño muy, muy pequeño y le decía cosas a los míos que sabía demasiado, Ujú. que eso a mí me indicó, este muchachito le está pasando algo. Y ella se puso a la defensiva, no se llevó de mí, le dije, habla con tu hijo, interrógalo, pregúntale a dónde él ha visto esta conducta. No me llevó de mí. Pero entonces te pregunto a ti, yo sé que cambios en conducta, como que el niño se vea triste, que el niño no quiera ir a un cierto lugar, que no quiera ir a la escuela, las calificaciones le bajan. ¿Qué otras señales tú puedes darles a los padres que nos ven, que puede ser un aviso de que ese niño está siendo maltratado, violado? A veces cuando tienen miedo, muchas veces de acercarse a la persona, porque ellos no lo dicen, pero de acercarse a la persona la cual está abusando. Siempre buscan una excusa, no, no quiero ir, como tú acabas de decir, o no me dejes sola, ¿por qué te vas y me dejas sola aquí? Oh, pero tú te quedas. No, yo no me quiero quedar sola. No se comunican lo que le está pasando, pero sí tienen ese miedo interno de seguir siendo abusados por la persona, porque es que la persona, uno de los casos que yo tenía, la mamá se iba a trabajar y la dejaba y con el padrastro a comprar un café. Y en media hora, en lo que ella iba a comprar un café, pasaban episodios de abuso. Mm, Eh, entonces empezó la niña a reaccionar con ese de miedo de no querer compartir con, con, con el compañero de la madre. Y se encierran. Casi es lo mismo que cuando el muchacho está pasando por episodios de depresión, porque eso le causa depresión. Y Wow. entonces, aparte del miedo interno que tienen, porque ya tienen esa amenaza de cuidado si tú dices algo, que ahí es que entonces lo peor. Porque ¿a quién yo le voy a decir? Y no se comunican ni en la escuela, pero sí tienen comportamientos, ya el comportamiento cambia, ya está, porque ya están vacíos, ya Ujú. realmente están vacíos por dentro, están heridos y, y, y pierden esa conexión, no quieren seguir, ni siquiera a veces no juegan con los otros niños cuando van a la escuela, pero siempre hay maestras educadas en todo este tema y siempre se dan cuenta de que hay una diferencia de cómo era hace un mes que cómo es ahora. Entonces empiezan a comunicarse con los padres. ¿Está pasando algo en la casa? No, porque no saben. No está pasando nada.
eh, no, el niño no me ha dicho nada, todo está bien. Hasta que explota una bomba un año después. Hay niños que no esperan tanto, pero hay muchos que esperan 1, 2 y 3 años. Y lamentablemente ya el daño emocional está ahí, está hecho. Y eso hay que trabajarle bastante para poder lograr que esas emociones y que ese niño pues vaya cambiando esa forma, ese dolor que lleva, porque es fuerte. Eh, yo no puedo aquí expresar las cosas que yo he sentido, pero hubo una de las entrevistas forensicas en la cual yo tuve que salir y vomitar, porque fue muy fuerte lo que yo viví. Y después de ahí, yo tuve que cogerme una semana fuera del trabajo para yo digerir esa entrevista. No se me olvida porque la verdad fue que tuve que salir y vomitar. Con eso lo digo todo. Cuando tú tienes que salir, que tú oyes un niño exponiendo lo que vivió, ya ustedes pueden Co co imaginarse lo co fuerte que es. Cosas que no nos han hecho a ti y a mí, que No, no, somos no, mujeres que adultas. son fuertes, son cosas que, que te revuelven que me revolvieron el estómago. Y incluso me preguntó el detective ¿tú crees que vas a poder seguir en la entrevista? Y yo le dije, dame 5 minutos. Y yo me pregunto, para los que nos están viendo, si a ti te revolvió el estómago, que ya era una mujer con hijos, es o sea, tiene ya sexo, imagínate lo que le hace a un niño eso. Exacto. Si a uno lo trauma, solamente yo estoy aquí, yo estoy engranojada. Yo No, casi no estoy hablando, y yo hablo mucho. Y yo en esta entrevista no estoy hablando casi, porque estoy traumada escuchándote a ti hablar. Imagínense, señores, lo que le causa esto a un niño. Esto es un tema serio. Cuando los niños hablan de abuso, hay que prestarle atención. No se puede decir, que se lo está inventando. Hay gente que le da pela a un niño. Mira, muchacho, ¿cómo tú te atreves a decir claro, eso? Y le claro. dan una pela. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. A O los niños hay que sea, escucharlo, hay que ponerle escuchar. atención y saber por qué. Chequear los cambios. Pero ¿por qué ha cambiado tanto? ¿O por qué no se dirige a mi pareja como se dirigía antes? ¿Hay algún problema? Y lamentablemente hay cosas que duelen. Cuando tú tienes una pareja que tú te aferras, que tú te enamorada, vamos a poner, o quizá un hermano, un tío, un primo. Porque, vuelvo y repito, todavía no he tenido un caso de lo que en estos 15 años que haya sido de una persona que no conoce la familia. Siempre han sido casos de personas que están dentro de la casa y dentro de la familia. Y lo que la gente, yo voy a decir, y tú, claro, tú eres la experta, me corríes si estoy mal, pero la gente tiene que entender que estos depredadores, obviamente, como son enfermos, van siempre a dedicarse a trabajos que lo exponga a los niños. O se hacen maestros, o se hacen lo más famoso que son los deportes. Esta gente que se hacen manager de pelota, de equipo de pelota, de básquetbol, ahí es que pasan más cosas, porque esos son personas que seleccionan ese tipo de trabajo para tener acceso a los Yo te voy a niños. mandar una película que nosotros vimos en un training, que nos mandan mucho a training. Eh, no recuerdo el nombre de ella, pero fue de un depredador que abusó de más de 15 niños. Él daba clase de piano. Y oye, él mismo explica cómo lo hacía en la película y cómo enamoraba a las mujeres vulnerables, como él le decía, vulnerables mentalmente para poder meterse con ellas, pero no atrás de ella, sino atrás Del niño, de la niña sí. que tenía esa mujer, pero ya él estaba en la casa instalado. Él hizo esa entrevista ya preso, en donde él mismo explica cada paso,
cómo lo hacía y cómo pudo envolver a esas mujeres y cómo pudo violar a esos niños. Y después al final dice, después al fin, y es una, oye, ver esa película, para decir, ese día que yo la vi, yo me sentía impotente y estamos hablando no de una película de ahora, no, no es una película, es una entrevista con él, como un documental. Ujú. Y yo decía, pero Dios mío, y tú lo ves casi en blanco y negro. Es decir, que no, estos no son los tiempos de ahora que estamos. Esto es hace mucho tiempo. Al contrario, antes las violaciones que yo escuchaba hasta en mi país, tío, y siguen viviendo en la misma casa porque no se decía nada, no se comentaba No nada, se comentaba. aunque sea ahora Ujú. estamos más libres de poder Se hablar de estos temas se para poder educar a todos los padres que están allá afuera. Ujú. Pero eso es un tema, con las mujeres, porque la mujer tiene que entender que estos tipos seleccionan. Puede ser que no sea enamorado de usted que está el tipo, que esté atrás de su hija o de su hijo. Así es. Lamentablemente, esa es la realidad. Te voy a mandar Y el documental para que lo veas yo te tengo una también. y, y- y también lo anuncies para que L lo promovamos, para lo que lo podemos vean. poner aquí, lo vamos a poner aquí, Perfecto. debajo aquí del link. Yo vi una película con Kevin Bacon. Si tú no la has visto, te va a parecer interesantísima, porque es la primera vez que yo veo una película narrada, contada desde el punto de vista de él, del depredador. Es súper interesantísima, no es nada gráfica, pero es muy, muy interesante, porque o sea, siempre hablamos de estos casos, pero nunca hablamos no nos concentramos en la víctima, No, nunca nos concentramos hay que también en la concentrarse en el mente. depredador, Tal vez tenemos que hacer un segundo sí, podcast. porque a veces hasta son patrones. Te digo porque uno de mis casos, eh, el padrastro abusó de la niña, pero su hermano también había abusado de otra niña. Y el hermano y el papá también había abusado de la hija de su pareja. Oye, ¿cómo vamos? Oye, ¿cómo vamos? Entonces te iba a hacer esa pregunta, ya me la está contestando, que también quiero que tú hables de eso. Perdón que te interrumpa. El violador casi siempre ha sido violado. Cuando fue niño, fue violado también. Eso es lo que tú me estás diciendo. O Al- lo vio al- en su alrededor. sí. Algunos, Es repetido. O sea, estos niños que están siendo violados, probablemente, si no caen en droga, en una depresión crónica, van a ser violadores también. pero ¿por qué? Porque no se expresaron cuando pasó, Mm, no buscaron la ayuda necesaria, no. entonces crecen con esos traumas y ya después se normaliza, Ujú, porque psicológicamente ya ellos tienden a decir, ah, no, esto está bien, esto es normal, ujú. y crecen ya con esa mente, sin buscar, como yo siempre digo, la ayuda. Eso es lo Sí. primero. Debemos de tener gente profesionales que nos ayuden realmente a cambiar nuestro estado emocional. Los dos pilares de mi plataforma de Loving God es la salud mental, es la terapia. Yo les recomiendo a la gente que busquen terapia y la espiritualidad, porque el que tiene una conexión con Dios y con su espíritu no va a violar a nadie. El que tiene temor de Dios, el que cree en No karma. vamos a decir porque pasa ante las iglesias, No, pero pasa ante eso, las ese es iglesias. otro podcast, eso es otra cosa. Pasa, La gente que está en una iglesia ciegamente, que se entrega una religión a un pastor, a un cura, y el sentido común se le va por la ventana, porque eso es tan común dentro de, bueno, en la iglesia católica hay gente en en todas he todas, escuchado yo que puede pasar. ¿qué puede No es pasar? que el mundo está dañado para solamente pasen cosas así, Sí, pero sí realmente en la no puede vida confiar en real nada, en nadie. pasa.
Sí, pero básico. los pilares fundamentales del Omnigatum son la terapia y la espiritualidad. No, y hay que promoverlo. Yo que trabajo con Sí, tanto con niños abusados como con madres abusadas, con relaciones tóxicas, con abuso de droga, eh, el buscar un profesional no te hace un loco, no te hace una loca. no. Al contrario, tener estabilidad mental, Ujú. emocional, es lo mejor que podemos decir que nos puede pasar. Eh, en cualquier momento nosotros podemos tener situaciones que nos lleven a deteriorar nuestra salud mental en el sentido de tener una depresión, tener ansiedad, hasta por un trabajo que tengamos. Y si en ese momento tú necesitas buscarte una persona que te ayude, una terapia, hazlo. Porque si no lo haces a tiempo, puede ser que vayas decayendo poco a poco. Y es por eso que muchas personas buscan, como tú acabas de mencionar, droga, buscan una salida. ¿Cuál es la salida? Bueno, empiezan a fumar, empiezan por ahí, Para empiezan a escaparse de su realidad, de su pastilla, mente. lo que sea, creyendo que esa es la forma donde ya todo lo que le está pasando no va a pasar más, sin buscar un profesional, que es mucho mejor, porque entonces ahí que empieza la adicción. Así sea el alcohol, porque yo he tenido madres que se han alcoholizado por situaciones que están pasando en su hogar y por no buscar una ayuda profesional. Entonces ya ahí viene más deterioro en la familia Ujú, y también en los hijos. Son, oye, mm. hablar de la familia y de todas las cosas que están pasando en el mundo en estos momentos es realmente un tema que no se termina hoy. Yo, bueno, te voy a pedir que cierres con una conclusión. Yo quiero que tú hables de herramientas. Ya hemos hablado, creo que muchas, la terapia siendo una de ellas, pero quiero hacer una pausa ahí en eso que acabas de decir, muchas cosas que están pasando en el mundo. Yo creo que de todo lo malo, siempre todo es dual. Claro, Y yo creo que de todo lo malo que está pasando y de todo lo malo que representan a veces las redes sociales, una de las cosas buenas es que ahora más que nunca tenemos más conocimiento. sí, cien por Porque tú ciento. puedes ir a Google, tú tienes un niño en la casa que vino, que está medio raro, que no que, y tú con un simple search de Google, tú vas a encontrar mucha dirección. Pero yo soy fiel creyente, lo digo, se lo digo a todo el mundo, en la terapia. Claro que La sí. terapia me ha transformado a mí mi vida. Yo fui porque me la recomendó un amigo y me enamoré, me casé con la terapia. Esto es lo mejor. Em, a Eso es como veces, tener una mentoría, y porque es que son traumas que uno tiene, que uno ni sabe que lo tiene, y un así buen es, terapeuta se lo descubre un a uno, profesional. un profesional. Porque una amiga te escucha, pero un profesional es diferente. Entonces, eso es lo que debemos de entender. Claro, claro que Eso, sí. y a través de todo eso también, quiero que sepa que como tu podcast trata del tema de la salud mental, hemos creado, empezando el 2024 empezamos con chicas, mujeres que se preocupan por lo que es la salud mental, como es Nilvia Ascensión y Madre y Mujer Dariana y Valerio. Estamos haciendo lo que es un mini retiro de horas, de 3 horas, vamos a poner 3, 4 horas, donde estamos usando la sanación. La sanación porque habemos muchas, hasta emprendedoras, empresarias, que estamos pasando por proceso que porque las redes sociales, señores, siempre lo digo, es un arma de doble filo, Es te, un arma de juz, doble filo. te juzgan, entonces es difícil tú expresar lo que tú estás pasando emocionalmente para que no venga una persona y lo malinterprete o te juzgue, te señale, en vez de buscarte una ayuda. Y en este se llama Renacer Juntas, Historias que Sanan. Lo hicimos por primera vez en enero. Nos funcionó porque tenemos pastoras, psicólogas, terapeutas, personas profesionales ¿Cómo le con... están haciendo? ¿A través de Zoom? No,
es personal, ponen Como un group therapy. un group therapy. Oh, wow. Pero una Ay, cosa, pero invítame. claro, el próximo es marzo 30, señores, y de verdad que es una cosa, yo lo hice a través de escuchar muchas historias de mujeres Ujú, como yo que están pasando por proceso y no tienen con quién comunicarse, ujú. porque es un círculo cerrado en donde ahí tú puedes decir todo lo que te ha pasado en tu vida y es totalmente confidencial, pero tenemos personas especializadas que están ahí para ese proceso, para que tú salgas de ahí y dejes todo ese dolor ahí mismo. Y no es presencial. eh, de verdad que es algo maravilloso, Wow, a mí me muy encanta maravilloso. eso, me encanta. Tenemos que Te voy hablar a, acerca de eso. sí, Cuéntame de sí. tu fundación, ya para cerrar, que me Bueno, mencionaste ahorita. ay, sí, te traje un regalito de la fundación. Nuestra fundación, a través de Líderes Creando Líderes, eh, mira qué lindo. Ese es el logo de nuestra fundación. No. Si te fijas bien, son como Sí, dos con la dos unidad personas. Ajá. en unión. Entonces, por las necesidades que vemos de la salud mental, de jóvenes con autismo, madres que no encuentran dónde buscar salida, no tienen eh, ese entrenamiento para poder lidiar con estos niños que tienen autismo, que también me tocan muchos casos así. Ujú. eh, eh, lo que es el abuso doméstico, la violencia doméstica y también el aislamiento de los ancianos. Nosotros estamos tratando de diversificar y de verdad que a través de la fundación, ahora que estuve en República Dominicana, fui a Moca y pude conectar con un grupo de emprendedoras, de jóvenes que, que, mira, el trabajo se hace y uno es gratificante ver cómo tú puedes aportar, aunque sea sentándote un ratito a hablar con mujeres que lo que necesitan solamente es un empuje. Entonces, a través de la fundación tuvimos la oportunidad de poder compartir con ¿Cómo este se llama la fundación? Porque Leaders supporting, Creator, ok, supporting Stronger Lives, ok, apoyando vidas más fuertes. ok. Estoy de la mano de Alexandra Ramos, que es parte del equipo de Leaders Creating Leaders con nosotros, y Wow, Claribel Ramírez. me encanta, me encanta. Sí. Chulo, gracias. Entonces, esta Oye, fundación es la que hacen el group therapy. sí, a través de nuestra Ok, fundación, sí, porque ok. eh, cualquier cosa que recaudamos lo estamos utilizando para apoyar, eh, pues, tipos de problemas como lo que te acabo de decir, madres que necesitan apoyo con niños autistas, Wendy, uno de mis logros, de mis sueños, es normalizar la terapia en nuestra comunidad, que no debiera le decir, gusta, vamos a hacerlo, normalizarla y hacerla accesible. sí, Porque primero hay que hacer un trabajo de que la gente entienda, sí, tú le dices a la persona, tiene que ir a terapia. No, yo nunca he ido. Si van, a veces yo siento que encontrar un buen terapeuta no es fácil. no, no es nada Y fácil, a veces la persona que nunca lo ha experimentado va a terapia, no conecta con el terapeuta y lo que piensa es que la terapia no le funcionó. No es que no le funcionó, es que tienen que seguir buscando la persona con la que ustedes hagan química, porque todo en la vida es de química, señores. Segundo, yo siento que hablando de la comunidad de nosotros hispanos, tú le pones un terapeuta gringo, tampoco van a conectar. no, A un hombre, para convencerlo que vaya a terapia, no es fácil. no, Y cuando lo convences, un hombre no quiere ir a oír, un hombre latino, machista, a sentarse enfrente de un gringo que le hable, porque no va a conectar y da. Entonces hay que normalizarla primero. Tenemos ese challenge, sí, ese eso es un reto, challenge, eso es un reto. Pero después que la normalicemos, a veces es costosa. sí, No todos los planes de seguro cubren un buen terapeuta. no, Yo ese es iba a otro terapia problema, cuando me divorcié y eran $250 por 45 minutos, sí, que me lo regalaba mi broker con el que yo trabajaba, porque yo no tenía dinero para pagarla.
No, que así. Pero él, con tal de que yo no lo volviera loco a él, para no matarme, me decía: "No, es que yo te voy a tirar por la ventana". Yo lo tenía No, loco, y el pobre mira, hombre. Y él me recomendó a esta señora, y yo trabajaba con ella, pero es carísimo. sí, Entonces hay que normalizarla, pero hay que hacerla accesible. sí. Porque es que entonces Y los esos centros están grupos llenos también. Ese es el problema. también Están llenos. no Yo dan tengo, abasto las no dan, personas. tenemos mucho, a veces hasta los Ujú, niños que necesitan servicio. Hay una lista de espera de 1 o 2 meses, exacto. teniendo en consideración que son casos Ujú. de emergencia. Bueno, Y aquí hay neces- que hacer un brindis ya. sí, Pero vamos a hacer un Robert, brindis. necesito asistencia porque eso no lo puedo abrir. Durante el brindis me voy a tomar un momentito Mm. para invitar a tu público. No, eh, vaya, promociones. sí, no, tenemos un evento abril 28 de nuestra comunidad Ese es el evento de la comunidad Leaders de Creating Leaders Leaders. Creating Leaders, donde vamos a traer a Juan Carlos Rodríguez, a su esposa Aura Cruz de República Dominicana. Ujú, Eh, este evento vamos a tener speakers que van a hablar de finanzas, de inversiones, tanto ujú. aquí como en la República Dominicana, con todo ese caos que estamos viviendo allá, señores. Todavía hay compañías de construcción que sí son fiables. Lo único que tenemos que buscarla bien. Yo hice un podcast. Eh, Sale la semana que viene. sí. Sí. eh, Así que los invitamos, pueden ir jóvenes, porque queremos, recuérdate, como te dije temprano, a veces en las escuelas no nos enseñan ni finanzas ni inversiones. No. Entonces, aquí es tu oportunidad, si tú eres joven, de tú chequear a ver si esa es Ujú. parte de lo que tú quieras hacer, que te las recomiendo, porque las inversiones, señores, eso es, yo ahora mismo estoy buscando ese nicho de lo que es las inversiones y las finanzas, que no, porque yo estoy siempre en la salud Pero tú, mental. tú llegaste oye, tú y yo tenemos que hablar. Sí. O sea, yo soy asesora financiera de hace Ah, 26 años. no, excelente. Así Sí. que de verdad que los invito a abril 28. ¿Eso qué es? Un sábado. Es domingo de 12 Domingo. a 7 de la noche. eh, Va a ser un taller del día completo. Va a ser, sí, Ujú. una conferencia de casi todo el día Y porque el niche va a ser las finanzas y las inversiones. finanzas, inversiones, la educación, Okey. eh, también el liderazgo Ujú, y la motivación, porque tenemos que estar motivados. Está abierto para todo tipo de público, empresario, ujú. emprendedores, el que no esté emprendiendo, que quiera ir para llevarse herramientas de cómo puedo empezar a emprender o qué puedo hacer para seguir adelante. Y es en el Doubletree Hotel, que está ahí, desde que tú cruzas el puente, ahí mismo está el hotel, en la ruta, en Fort Okey. Lee. Vamos a ponerlo aquí, Robert, ponemos el link. Sí, Muchachos, vamos a anunciar tu evento, y bueno, en redes sociales compartimos también. claro que sí. Esta plataforma no es mía, es para eso es que la tengo, lo traigo a ustedes, Gracias. con esas historias de impacto para que eduquemos al público, ya que mucha gente no va a terapia, no está expuesta a todos estos asuntos, y esperemos que tu testimonio le haya servido de algo a alguna persona Claro que que nos sí. está viendo, que se puede identificar. Yo para cerrar, yo quiero cerrar con la película Sounds of Freedom. ¿La I love viste? it. Yes. Eh, no me voy a ir mucho con el tema de la película que es human trafficking, tráfico de niños, pero sí quiero hacer notar que en esta película a este padre se le acerca una mujer, porque a veces pensamos que los depredadores solo son hombres, No, pero hay jamás. mujeres. Y se le acerca una mujer y le dice que la niña es linda y que traiga a los niños a audicionar Para, para una sesión de fotos. Y el día que él lleva a los niños, ella le dice, no, tú te puedes ir y ven a buscarlo a las 6 de la tarde. Cuando yo vi la película, yo estaba como una loca en mi casa, no, no, no lo deje, no lo deje. Y me trasladé a mis niñez, porque obviamente la película, los niños cuando él llega a buscarlo, ya lo han no, ya se raptado, han ido. ya se han ido. Y cuando yo vi la película, me trasladé a mi niñez y pensé,
eso no me hubiera pasado a mí. A mí tampoco. Porque mi mamá era una real maniática. Mi mamá no me dejaba. No, Imagínate. no con un extraño. Mi mamá no me dejaba ni con mi papá, señores. Mi mamá era muy jodona con eso. Yo, por primera vez en mi vida, cuando mi papá le salió la residencia primero, me llevó para República Dominicana en el 1980. Yo tenía 4 años. Fue la primera vez que yo me despegué de mi mamá. Y yo hice un show a la hora de bañarme. Porque mi abuela y mi tía me fueron a bañar. Yo me tranqué en el baño, me atrincheré y dije, a mí nadie me puede ver desnuda. Y no era porque me había pasado nada, era porque yo estaba siguiendo las instrucciones de mi mamá Claro. al pie de la letra. Y aún así, yo fui violentada. Y yo tenía como 4 añitos, fue como alrededor de ese periodo de tiempo también. Yo estaba con mi mamá en casa de mi madrina y estaban fumigando. Y como estaban fumigando el apartamento, ellas abrieron la puerta y con la silla se sentaron en la puerta para detener la silla, ¿verdad? Para que se quedara abierta. En eso yo salí para el pasillo a jugar. Pero te cuento que mi mamá estaba aquí en la puerta y yo estaba como allí, algunos 10 pies, con la puerta abierta. Yo no estaba sola. Eso vino el exterminador, mi mamá estaba hablando con mi madrina, yo estaba jugando, brincando, yo creo con una muñeca de allá para acá en el pasillo en el lobby del edificio. Y este tipo nunca se me olvida. Vino por atrás y empezó a manosearme. Y aún con esa sobreprotección de mis padres, primero me pasó eso, fui manoseada por un extraño. Y yo nunca se lo dije a mi mamá. Y por eso quería cerrar con ese testimonio, para que la gente entienda que la inocencia de un niño a veces, aún a mí me lo decían, a ti no te puede tocar, a mí me hablaban, a mí me cuidaban, como quiera me pasó, estando mi mamá ahí mismo. Sí. Y segundo, Imagínate cuando no está. y no lo dije, me lo callé. Y esa es una de las cosas que yo guardé, yo no se lo conté nunca a nadie. Y después que era ya una mujer adulta, yo soy con los olores a mí de la llave. Si yo toco una llave, ese olor que me queda, ese residuo, yo me ponía histérica y me lavaba la mano, ¿eh? Entonces, ¿qué significa eso? Y wow, estoy ahora engranojada. En una sesión de terapia que no tenía nada que ver con abuso sexual, que era de otros temas, me salió eso. Exacto. Y de ahí fue que yo comprendí, por eso es que ese olor a mí me perturba tanto, porque este hijo de yo no sé qué, tenía ese mal olor como de sudor y Exacto. hierro, y de ahí viene ese Y trauma, creciste con ese trauma. con ese trauma. Por no. Y cuando yo le dije eso a mi mamá, que nada más hace como 10 años que se lo dije, esa mujer yo creo que yo la traumé, yo no sé ni para qué se lo dije a la pobre, Ay, porque hombre. ella se puso histérica, pero ¿cómo que tú no me dijiste nunca eso? Así que con eso me despido, vamos a hacer el brindis. Eh, Me despido con eso, quería dar ese testimonio eh, para que ustedes que nos ven en sus casas entiendan que este es un problema serio que le puede pasar a cualquiera, hasta el que más cuida a sus hijos. Así es. Tenemos que proteger a nuestros niños porque son el futuro, pero son inocentes y no pidieron venir al mundo, uno los trajo al mundo. Así que, por favor, cuiden a sus hijos. Gracias por el apoyo que me brindan, que le brindan a la plataforma de Loving Gotham. Sigan compartiendo los videos. Espero que le puedan sacar mucho provecho a Claro esta que sí, vamos a entrevista. compartirlo. Y bueno, recuerden que en la unión está la fuerza, pero el verdadero éxito se alcanza a través de la colaboración.
Gracias, Wendy. Gracias a ti Gracias por por decir. invitarme. Bye, bye. Bye.